Nacho Lozano en Esto No Es un Noticiero. El día de ayer, en Estación Indianillas, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum presentó su programa en materia de combate a la corrupción. Y además lo hizo a través de Javier Corral, exgobernador chihuahuense, quien dio detalles de este programa. Ahí estaba también Juan Ramón de la Fuente, con quien hemos estado hablando en este espacio, porque entiendo que además el programa que presentaste ayer, Javier, tiene que ver con estos diálogos, que tiene que ver con esta revisión de experiencias de no solo la administración de la propia doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, sino también de experiencias de años pasados, revisiones de sexenios pasados para o no repetir errores y sobre todo prevenirlos y perseguir la corrupción, que decías ayer es imperativo para la próxima administración. Gracias, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, me da muchísimo gusto participar en tu espacio, te sigo y por supuesto pues un saludo a todo el público. No, hombre, al contrario, Javier, gracias. A ver, ayer hablamos en este espacio del programa, ¿no? Entonces creo que vamos a tener además días para irlo desmenuzando, ustedes también para irlo socializando. Me gusta la manera en que lo planteaste ayer, porque decías, sí es importante la conducta personal de honestidad del presidente López Obrador, que ha sido fundamental, decías, pero no suficiente. Hablabas de esta constitución en la propia persona de un presidente, ¿no? Como lo habíamos visto en otras administraciones, que posiblemente jugaba como un vértice, ¿no? Que mezclaba negocios y política. Decías, el presidente hoy es honesto, sin embargo, esa conducta personal ya no es suficiente. Efectivamente, no es suficiente la conducta de un hombre honesto como lo es Andrés Manuel López Obrador, incluso ni siquiera que reiteradamente en su discurso él se compromete, insiste en el combate a la corrupción, porque el problema es muy complejo y no se anida solamente en un nivel de gobierno. Uh-huh. La corrupción es transversal a niveles de gobierno, Nacho. Es transversal al poder municipal, a los estados. A las notarías, también, que ayer también, qué bueno que lo plantearon. Es decir, mira, se ha hablado de impunidad, ¿no? Se presentan expedientes, Javier. Tú lo sabes, ¿no? En Chihuahua, sí. Tú sabes de esos expedientes. Sí. César Duarte, ¿qué te digo, no? Se presentan expedientes, llegan a las fiscalías y esos expedientes se vuelven agua. Solo por hablar de las fiscalías, si quieres ahorita hablamos de las notarías. ¿Cuál es el papel justo de ese ejercicio judicial, Javier, para que no haya impunidad en asuntos de corrupción? Bueno, mira, te decía que no solamente pues está enquistado en el servicio público, está también, como bien lo señalas, pues en ámbitos de la vida social, económica, política del país, en instituciones, por ejemplo, como los notarios. Es un tema que nosotros fuimos a consultar. Tú ahora decías los diálogos por la transformación. Yo quisiera destacar de entrada que ese es el dato más distintivo o destacable de este programa que presentamos ayer. No es ninguna ocurrencia. O sea, tocaron base, ¿no? No, a ver, no solo tocamos base, fuimos a generar un diálogo que en varios momentos se convirtió en discusión y debate. Porque fuimos a buscar a todos, Nacho. A ver, dime uno, qué interesante, Javier, lo que dices. Dime uno que haya provocado este debate y esta polémica en estos diálogos. Bueno, fuimos con el seminario del Instituto de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, que preside Mauricio Merino. Uh-huh. Estuvimos con el IMCO, estuvimos con México Evalúa, estuvimos con Etos Laboratorio de Políticas Públicas, estuvimos con TOGIL, estuvimos con Transparencia Mexicana, estuvimos con el Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, estuvimos con instituciones académicas, empresariales. Nos reunimos con las dos comisiones del Consejo Coordinador Empresarial, la de Integridad y la Anticorrupción. Vimos a sectores de la Administración Pública Federal, estatales, platicamos con gente de la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. O sea, fuimos a un diálogo abierto, franco, en espacios de gran libertad, y de ahí sacamos este diagnóstico, pero también porque fue un ánimo muy colaborativo. Uh-huh. O sea, hubo mucha franqueza, pero hubo un ánimo colaborativo, porque todo mundo está consciente, Nacho, que este es un problema sistémico, uh-huh. Es un problema casi universal, ¿no? O sea, tiene Bueno, ya no me dijiste ninguna polémica que surgió.
Mira, ha surgido varias en torno de qué hacer con el Sistema Nacional Anticorrupción, de quién debía vender, si partíamos o no a la Secretaría de la Función Pública, como finalmente lo hemos decidido hacer, claro, para crear esta agencia federal anticorrupción. El tema de compras, qué es o no lo importante, si el proceso mismo de transparencia o el que sea adjudicación o licitación. A ver, eso está bueno, pero déjame preguntarte sobre la Secretaría de la Función Pública, porque ayer ustedes lo planteaban a través de esta agencia. Creo que hoy la crítica, seguramente lo has leído en los diarios, es sigue en manos del Poder Ejecutivo el investigarse al Poder Ejecutivo, lo cual a lo mejor podría viciar, ¿no? A la agencia. ¿Qué responderías tú al respecto, Javier? Bueno, es que yo creo que hay una mala lectura, Nacho, de lo que es la Agencia Federal Anticorrupción. Lo digo con todo respeto, pues porque a veces las lecturas son muy apresuradas para la nota misma. Mira, la actual Secretaría de la Función Pública es una institución que depende de la titular o del titular del Ejecutivo. O sea, actualmente el secretario de la Función Pública es propuesto por el presidente de la República al Senado y es parte del gabinete. Cuando nosotros estamos pensando en partir la Secretaría de Función Pública, estamos pensando en desgajar el área que lleva el tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Pasar a una agencia que sea más funcional, más expedita, más rápida, más operativa, y que realmente pueda desahogar en menor tiempo los procedimientos de impugnación de faltas administrativas que no sean graves, y que las desahogue y ella misma las sancione. Las faltas administrativas graves, pues esas seguirán turnando a la Procuraduría Fiscal y de Justicia Administrativa, y los hechos de corrupción se seguirán turnando a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, porque esta agencia no sustituye al Ministerio Público. En la propuesta que estamos haciendo, nosotros estamos proponiendo incluso fortalecer a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción con autonomía, con facultad de atracción, y por supuesto estamos proponiendo la creación dentro del Poder Judicial de tribunales especializados en anticorrupción. Entonces, son una serie de diseños en distintos ámbitos. Ya. ¿Por qué? Porque el modelo tiene que ser nacional. Porque tú no puedes decir, voy a arreglar este nivel de gobierno y que los demás sigan igual. Porque la corrupción actúa en redes, Nacho. Nos enfrentamos a un fenómeno que tiene elementos ya muy sofisticados, que hace uso de las tecnologías, que tiene carácter internacional, porque las redes son transnacionales, y que nosotros seguimos teniendo tipos penales que creen que la corrupción es de uno a uno, y que tiene configurada una visión penal sobre una conducta individual. Y entonces por eso es muy difícil a la hora de entrarle a los catorrazos, pues agarrar a todos los que intervienen. Sí, totalmente. Pues claro. Ahora, ponía énfasis Claudia Sheinbaum el día de ayer con el asunto ahora sí de las licitaciones y los procesos, ¿no? Ponía el foco en la burocracia y en el uso de la tecnología para, pues digamos, no solamente tener un gobierno abierto en ese sentido, con la experiencia que tuvo en la Ciudad de México con Pepe Merino, sino pues llevarlo más allá, ¿no? Con un asunto de transparencia en serio. Es que el combate a la corrupción tiene un énfasis en nuestro país en materia de persecución penal. Y está bien, hay que modernizar, hay que homologar, hay que estructurar y articular el sistema de investigación penal. Pero más importante incluso que ese es el de la prevención de la corrupción, que está en irle cerrando el paso a todas las áreas que propician o aumentan los riesgos de corrupción. Compras públicas abiertas es un compromiso de este plan, pero no solo eso, un compromiso de simplificación administrativa, de digitalización de procesos, de reducción de trámites. ¿Por qué lo podemos ofrecer? Porque ella lo hizo en la Ciudad de México, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ha sido multipremiado en estos asuntos, y porque la obra, la tarea que realizó Pepe Merino a través de la Agencia Digital de la Ciudad de México contribuyó como ninguna otra política en materia anticorrupción a cerrar el paso y a disminuir los riesgos. A lo mejor eso ayudó que le fuera así como le fue con la auditoría, ¿no? Por ejemplo. Mira, de hecho es la única entidad de todas las entidades federativas que no tuvo una sola observación. No. A ver, cuando decimos una sola observación, no se le
observó un solo centavo de la cuenta pública del 2022, pero por eso también se explica que la prevalencia de la corrupción en la Ciudad de México haya bajado en un nivel histórico del 2017 al 2023 casi 40%, y que la confianza ciudadana en la jefatura de gobierno se haya triplicado. Haya crecido, sí. Del 2019 al 2021. Entonces, ahí hay un trabajo que importante, sí, que se reconoce en la estrategia preventiva, ¿no? Ahora, preguntas desde ayer, Javier, sí, que han surgido y que he cachado y que yo también me hacía ayer. ¿Desaparece el INAI? No, mira, yo creo que tú te diste cuenta que ella jamás habló de desaparecer el INAI. Correcto. Lo que sí formuló Claudia Sheinbaum fue una severa crítica al funcionamiento del INAI, pasando por los problemas de corrupción que en distintas etapas el instituto ha tenido. Pero nuestra propuesta no plantea desaparecer al INAI, ni ella plantea desaparecer al INAI. Lo que dijo es que lo que planteó fue esto de crear por crear instituciones, y de ahí se agarraron para decir que se desaparecerá, entre otras cosas, porque se liga con la propuesta que el presidente López Obrador ha hecho en el conjunto de reformas constitucionales, efectivamente de desaparecerlo. Sin embargo, aunque Claudia Sheinbaum asumió en lo general ese conjunto de propuestas, inmediatamente agregó una y ha reiterado que esas mismas propuestas están a discusión y debate para evaluarlas en sus méritos. Okay. Particularmente yo que he insistido, Nacho, en el tema del INAI, que el tema de discusión no sea la autonomía, ya sea técnica, funcional o operativa, sino realmente para qué queremos esa autonomía y de quién queremos que el INAI sea autónomo, porque bueno, el PRIAN quiere que sea autónomo de López Obrador, pero quiere mantenerlo controlado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos pensar es en las formas en que son seleccionados esos comisionados, para que no sean correas de transmisión, pues de los intereses o mediáticos o económicos o políticos. Entendido. Y esa es parte digamos, del grupo de cosas, decía yo, Javier, al inicio, que se irán desmenuzando y ojalá y podamos seguir hablando en las próximas semanas y meses para ver cómo va esta última discusión. Se nos fue el tiempo volando, pero no quiero dejarte de hacer esta pregunta. Tú eres periodista. Tú conoces el periodismo muy bien y tú sabes del papel que ha jugado el periodismo ante la corrupción, cómo lo ha desnudado a personajes públicos, cómo ha documentado las tranzas, cómo ha documentado la falta de transparencia, cómo ha documentado delitos el periodismo. Un periodismo que además por años ha sido perseguido por el poder político. Se han pagado facturas altísimas, ¿no? Colegas que han descubierto escándalos. ¿Qué papel juega el periodismo en lo que presentaste ayer, Javier? Mira, cuando proponemos que la Agencia Federal de Investigación tenga amplias funciones de investigación, de persecución y de sanción de las responsabilidades, que esté debidamente articulada con otras instituciones públicas para potenciar sus capacidades, que cuente con una estructura fuerte de inteligencia financiera. Yo estoy pensando en que no solamente reciba quejas, sino estoy pensando en que por sí misma, y esto lo comentamos con la doctora en la discusión que tuvimos de todo el plan, tome inmediatamente los indicios de actos de corrupción. Muchas notas, muchos reportajes, sobre todo los que se derivan del periodismo de investigación, no del de la politiquería, que atraviesa las campañas, que luego termina magnificando y ya no sabes qué es cierto, ¿no? Los colegas que investigan y documentan y se juegan la vida en eso. A ver, hay dos grandes, no dos, ¿verdad? Hay muchos más, pero hay dos grandes textos que nadie le ha seguido la huella. El caso de la Viuda Negra, Cedric Raciel, Arturo Ángel, Manu Ureste, la estafa maestra, Nayeli Roldán, Manu Ureste, y otras investigaciones que se hacen y no se les da seguimiento. Bueno, que cuando hay un indicio de corrupción o una investigación tan acabada, se siga de oficio. Esta agencia agarre el asunto y diga, a ver, vamos a ver qué hay de eso que se está no es necesario, ¿no? Una denuncia, no es necesario un trámite, agarremos eso e investiguémoslo. Oye, es que además a veces a los periodistas, además de hacer su labor y su trabajo, pues se les pide que sean denunciantes y eso no es la labor de los periodistas, ¿no? La labor de los periodistas pues es escrutar al poder, es contrapesar al poder, es exhibir al poder
Y en ese sentido, las instancias que el mismo poder crea agarran ese tipo de indicios y le sacan el hilo y la hebra y pueden armar una gran investigación, y el mismo gobierno entregarle esa investigación al Ministerio Público para que ellos ya, desde el punto de vista de las facultades de investigación penal, actúen en consecuencia. Bueno, Javier, sigamos hablando, por favor. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la comunicación y te mando un abrazo. Gracias, Nacho. Un placer estar aquí en tu espacio, ¿eh? Igualmente, Javier Corral. Nacho Lozano en Radio Chilango.